Ok, hola a todos. Llegó la oportunidad de ver de dónde salen estas tan conocidas y famosas funciones de onda. La situación es realmente sencilla si entendemos cómo hemos llegado hasta acá. Habíamos dicho que para expresar o para representar los estados físicos teníamos un espacio de Ketz, que la vez pasada mencionaba que era un espacio de Hilbert. Para trabajar con ese espacio de Ketz a veces era importante tener una representación. En el caso de base discreta, esa representación era un espacio de vectores, columna, y el espacio dual eran vectores, fila. Ahora, ¿cómo hacíamos eso? Simplemente hacíamos una proyección en la base. Ahora tenemos el mismo caso. Tenemos un espacio que representa los estados. Veíamos que ahora la base, al venir de un espectro continuo, no puede tener norma finita, entonces el espacio ya no es un espacio de Hilbert, es un espacio general, más general, porque tiene elementos con norma infinita. Aún así, los elementos con norma finita van a ser los estados físicos. Y yo quiero de ese espacio hacer una representación, que vamos a hacer de la misma manera. Vamos a hacer la proyección en la base. Entonces, la vez pasada definíamos a este señor, pero entonces ahora lo vamos a llamar distinto, le vamos a dar el subíndice alfa para denotar que viene del estado alfa, y va a ser entonces una función con argumento el valor propio del observable con el que yo esté haciendo la base, ¿sí? El espectro. Entonces, sabemos que es una función que tiene cierto dominio, y el dominio de esa función pues va a ser el espectro. ¿Ok? Que sabemos que es un intervalo o una porción de los reales. La vez pasada discutíamos eso. Ahora, para nosotros y para la mecánica cuántica en general, es importante el hecho que estos señores tienen valores complejos en general. O sea, este va de su dominio, el espectro, a los complejos. ¿Qué es lo que le asocia a cada valor propio? La proyección en el estado al cual esta función está asociada. Si se dan cuenta, es lo mismo que veníamos haciendo con el espectro discreto, sin embargo, entonces ahora le llamamos función porque tengo que va a depender de un parámetro continuo. ¿Okay? Antes teníamos un coeficiente c, por ejemplo, c sub i, y el i era discreto. Entonces, tenemos que para todo Ket en el espacio de Ketz, yo tengo una representación, que va a ser esta función de onda, que va a vivir en una cosa que vamos a llamar el espacio de funciones de onda f. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la definimos? Ya lo acabamos de decir, entonces la representación del estado va a ser la función de onda, y esa función de onda es simplemente la proyección, donde aquí es importante nuevamente que este parámetro continuo esté en el espectro del observable que yo estoy midiendo. Y eso es la función de onda. ¿Listo? Entonces la función de onda va a ser la proyección de mi estado en la base. ¿Listo? Que en este caso es una base continua. Igual que hacíamos allá, entonces teníamos el espacio dual. Entonces el espacio dual también tiene su representación y es simplemente cuestión de seguir las reglas que habíamos hecho. Entonces, dado un Ket con ciertos coeficientes complejos, se le asocia un Ket dual, un bra, con el bra aquí y los coeficientes complejos conjugados. Entonces decimos que este señor va a vivir en el espacio dual de f, que lo llamamos f estrella. ¿Ok? Entonces ese f estrella va a ser el espacio dual del espacio de funciones de onda. Entonces tenemos que en general podemos hacer lo mismo que hacíamos con los vectores, ahora con las funciones de onda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de onda que va a ser la superposición lineal de 2, esto es una función de onda, ¿cierto? Recordemos que estamos trabajando con espacios vectoriales. El espacio de Ketz es un espacio vectorial y su representación, que es el espacio de funciones de onda, también es un espacio vectorial. O sea que esto que está aquí, con estos dos señores números complejos, también es una función de onda. Y a esta entonces yo le asocio por correspondencia dual
la función de onda con coeficientes complejo conjugado y las funciones de onda también complejas conjugado. ¿Ok? Entonces decimos, estos viven en F y estos viven en F dual, F estrella. Bien, entonces acabé de decir que es un espacio vectorial, ¿sí? Este y este señor. Y una cosa que habíamos trabajado era el producto interior. Ahora, el producto interior entre vectores es algo que, en cierto modo, lo tenemos bastante familiarizado, lo trabajamos desde siempre. El producto interior con vectores complejos no tanto, pero lo hemos ya venido trabajando, entonces sabemos que no solamente tengo que coger el vector fila, sino además hacerle complejo conjugado, ¿sí? El adjunto, para hacer el producto interior entre una fila y la columna. Ahora, ¿cómo se hace el producto interior de funciones de onda? Vamos a definirlo utilizando lo que sabemos sobre el producto interior de los kets. Entonces, yo quiero que el producto interior de los kets me dé lo mismo que el producto interior de su representación, ¿sí? Porque en ambos casos es un número complejo. Entonces debe ser independiente de si yo estoy trabajando en los kets o en el espacio vectorial de representación, sea vectores o funciones de onda, tiene que darme lo mismo. ¿Listo? Entonces, cojamos este e introduzcamos aquí en la mitad una identidad. No se ha hecho nada. Ahora, para esa identidad, entonces utilizamos la relación de completez que estudiábamos la vez pasada, en términos de la base, y obtenemos algo así. Si se dan cuenta, lo que queda ahí adentro, por ejemplo, es la función de onda asociada a beta. Y esta es la función de onda asociada a el bra alfa. O sea que yo reemplazando, tengo esta expresión de acá. Ahora, como dije, yo quiero que este producto interior coincida con el producto interior de las funciones de onda, o sea, un producto interior definido dentro del espacio de las funciones de onda. Entonces, el producto interior yo sé que es una función bilineal, como aquí, y aquí tomaba un elemento del espacio de Ketz y un elemento del espacio de Bras, y me entregaba un complejo. Aquí coge una función del espacio de funciones y una función del espacio dual, y me entrega un complejo. Entonces vemos que si yo quiero que ese producto interior dé lo mismo que necesito definir esto que está acá. ¿Listo? Entonces, el producto interior entre funciones de onda está definido de esta manera. Donde es importante que no se les vaya a olvidar que para la primera entrada tiene el complejo conjugado. ¿Ok? Entonces, este señor es el complejo conjugado. ¿Qué resulta ahí? Que esta es una función bilineal, pero resulta que es antilineal en la primera entrada, precisamente por lo que si yo la entro acá, entra con el complejo conjugado. Entonces, por ejemplo, si yo hago el producto interior de una combinación lineal, de una superposición de funciones de onda, este número complejo de acá sale con una estrella y este también, ¿sí? Entonces, satisface la relación de linealidad, o sea que se separa, que es lo que me dice esta sumatoria aquí, que viene de acá. Pero los coeficientes complejos en la primera entrada vienen complejo conjugado. En la segunda entrada, como aquí este sí entra normal, salen normales. Entonces es lineal en la segunda entrada, antilineal en la primera. Entonces esto va a ser importante porque después quisiéramos trabajar en las funciones de onda y necesitamos saber cómo está definido el producto interior allá. Bien, y entonces, ya que tenemos productos interiores, podemos definir una norma. ¿Sí? Esa es la idea de los espacios normados con normas inducidas a partir del producto interior. Una historia de los espacios de Hilbert. Entonces, si yo quiero encontrar la norma de este señor, que está definida de esta manera, y ya sé que esto me va a dar lo mismo trabajarlo aquí o en el espacio de funciones de onda, entonces voy a utilizar el del espacio de funciones de onda una vez. Utilizando esto, obtengo este señor de acá. ¿Qué vemos? Que entonces, si yo quiero que alfa sea un estado físico,
necesito que esto me dé finito, ¿cierto? Necesito que su norma sea finita. Concluimos entonces que las únicas funciones de onda que pueden representar espacios físicos, estados físicos, van a ser funciones de onda cuyo cuadrado sea integrable finito. ¿Sí? Entonces estas se conocen como funciones de cuadrado integrable. Si su cuadrado da infinito, entonces sabemos que esa función de onda no representa un estado físico. Voy a hacer un ejemplo. Imagínense que yo tomara un elemento que alfa fuera un elemento de la base. Entonces tengo zeta y zeta prima, por ejemplo, y yo sé que ese producto interior entre zeta y zeta prima me va a dar un delta de Dirac. Así definimos la delta de Dirac la vez pasada, ¿cierto? El producto interior entre los elementos de la base. Entonces este señor sería un delta de Dirac, ¿ok? Si yo utilizo, por ejemplo, eso acá, entonces me va a dar un delta cuadrado, ¿correcto? ¿Qué sucede? Sabemos que uno de esos deltas lo puedo utilizar para deshacerme de la integral. Esa era una de las características de la delta de Dirac, que elimina integrales. Entonces, una de las deltas la utilizo para deshacerme de la integral. Y la otra, en cambio, queda por ahí suelta, desnuda. Va a quedar desnuda y sabemos que ella toma valores infinitos. Conclusión, la delta de Dirac es una función de onda, pero no representa estados físicos. Estoy simplemente volviendo a la conclusión que teníamos antes. Los elementos de la base no pueden representar estados físicos, porque su función de onda, que es la delta de Dirac, no es de cuadrado integrable. Bien, entonces con esto tenemos los elementos de la representación, que son las funciones de onda. El otro elemento fundamental del juego de la mecánica cuántica son los operadores. Veamos cómo se verían allí. Bien, entonces para los operadores, algo que quiero que quede claro de toda esta discusión es que prácticamente estamos siguiendo las mismas reglas que en el caso discreto. Ahora pues le aplicamos a este caso concreto, pero las reglas son idénticas, ¿ok? Por ejemplo, para los operadores, entonces, ¿qué hacíamos con los operadores en el caso discreto? Los poníamos en sándwich con un operador identidad y esos operadores identidad los reemplazábamos por la relación de completez. Aquí hago eso, aquí le estoy cambiando un poco el color al índice continuo zeta, pero ok, o sea, esto es para entender que estos vienen de este y estos en cambio vienen de esta relación de completez. Entonces vemos que este señor de aquí es un número y lo puedo mover, ¿ok? De tal manera que lo puedo poner a este lado. Este que está aquí es simplemente este elemento matricial, ¿ok? ¿Qué entendemos ahí? Nuevamente tenemos que los operadores se van a poder expresar como una combinación lineal de unos operadores semilla que son estos que están acá. Entonces, esta va a ser la semilla para todos los operadores. ¿Ok? Y los elementos matriciales que van a representar a los operadores van a ser estos. Entonces, si se dan cuenta, es idéntico a lo que teníamos en el caso discreto. Teníamos que la representación del operador, lo sigo llamando un elemento matricial, es el sándwich del operador con los que es de la base, ¿cierto? Sino que aquí ahora cambiamos las sumatorias por integrales. Igualito lo que nos sucedió con los estados. ¿Qué pasa? Veamos, por ejemplo, cómo se vería la acción de un operador ahora en el espacio de funciones de onda. Entonces pensemos en B, el operador actuando sobre un ket cualquiera, que lo voy a llamar, su imagen lo voy a llamar gamma. Entonces lo que tengo que ver es cuál es la imagen de gamma. Y yo ya sé cuál es la representación de gamma, ¿cierto? Yo ya sé qué es su función de onda. Ahora su función de onda es la proyección en la base.
Aquí, reemplazando por lo que yo sé de gamma, lo reemplazo de alfa, y aquí en la mitad voy a meter un operador identidad, nuevamente haciendo uso de la relación de completez. ¿Sí? Cuando meto la relación de completez aquí, si se dan cuenta, me va a quedar aquí un zeta prima, y va a quedar el sándwich de beta con este zeta y con el zeta prima de ese lado, que me entrega el elemento matricial de B. Mientras tanto, queda otro zeta apuntando hacia allá, un bra, que va a ser la predicción de A alfa con ese zeta, y me va a dar la función de onda alfa. Entonces vemos que la acción de este señor va a quedar como con los elementos matriciales B, zeta prima. O sea, vemos que la acción del operador se ve como una acción lineal. Las integrales son operadores lineales en el espacio de funciones. Ahora, ¿quién es el núcleo o el kernel de esa integral? Va a ser el elemento matricial. ¿Sí? Entonces vemos cómo se ve la acción ahora en el espacio de funciones de onda. Vemos que efectivamente es la acción de este señor sobre este, pero entonces tengo que hacer esa integral. ¿Listo? Bien, lo mismo para el operador, para el valor esperado. Entonces el valor esperado está dado por esto. Voy a meter unas identidades aquí, un operador identidad, la relación de completez, de tal manera que aquí me va a quedar del sándwich de X, que me da su elemento matricial, y aquí me quedan las predicciones de este bra, que me da este, y de este ket, que me da este. Entonces, en general, ¿cuál es la conclusión importante aquí? La conclusión es que los operadores, siendo operadores lineales en el espacio de kets, también van a ser operaciones lineales o aplicaciones lineales en el espacio de funciones. Recordemos que la representación, ¿para qué me sirve? A veces me sirve para poder aplicar cosas que en el espacio de kets puede que sean un poco abstractas. Por ejemplo, la traza del operador, ¿cómo la estoy definiendo? Voy a hacer el sándwich y sumar sobre toda la base. Eso es lo que estoy haciendo. Hago el sándwich y sumo sobre toda la base. ¿Ok? Pero lo que me queda aquí son simplemente los elementos matriciales del operador. Entonces estamos viendo que efectivamente la traza, otra vez, es como la suma de los elementos matriciales de la diagonal, porque estos dos son iguales. Entonces estoy viendo que es la suma de los elementos matriciales de la representación, idéntico a como teníamos en el caso discreto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cojo un caso particular, pero especial, que es tomar precisamente la base de kets propios? Si yo tomo la base de kets propios, yo sé que cuando este señor actúa sobre este, me va a sacar el valor propio, y este ahora puede saltar sobre el número, ¿cierto? Y pues la nueva discusión aquí que ha sucedido es que ese señor es la delta de Dirac. Esa ha sido la discusión nueva. Esta proyección es la delta de Dirac. Recuerden que la delta de Dirac es como el reemplazo de la delta de Kronecker al caso continuo. Entonces estamos otra vez concluyendo algo que tiene que ser ya para este punto pues, natural, que un operador cuando se representa en su base de kets propios queda diagonal. ¿Sí? Como si hubiera ahí un delta Kronecker, piensen. Imaginémonos que yo utilizo eso para el valor esperado del operador, utilizando esto que tengo acá. Entonces voy a reemplazar lo que encontré, que era el elemento matricial. Aquí, ¿qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando que esta delta de Dirac se va a encargar de eliminar alguna de las integrales, supongamos que es esta, y me evalúa las otras señoras que están en Z2', en Z'. Entonces tengo Z', y esta que estaba en Z2' queda evaluada en Z', y entonces tengo aquí el módulo al cuadrado. Entonces tenemos un resultado bien interesante, importante, porque decimos que si yo utilizo la base de kets propios, el valor esperado de un operador va a quedar así. ¿Listo?
Ahora recordemos que el valor propio lo tengo que comparar y lo voy a comparar con algo experimental que es el promedio ponderado de un valor experimental. ¿Cómo es el promedio ponderado? Ahora que usted ve en el caso continuo es simplemente sumar, pero integrar sobre los valores y multiplicarlos por su probabilidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces sucedió ese fenómeno de una manera normalizada? Si comparamos estos dos, vemos que entonces este que está aquí adentro, que es la probabilidad o la función de distribución, se tiene que entender como el módulo al cuadrado, aquí esto es importante, el módulo al cuadrado de la función de onda. Y estamos llegando a un momento importante, porque esto es algo que ustedes pueden encontrarse en variedad de situaciones. Si yo tengo la función de onda, ¿sé cómo calcular probabilidades? Sí, igual que hacíamos con el caso discreto. Pero entonces ahora tengo que pensar que las probabilidades son densidades de probabilidad. ¿Listo? Esas densidades de probabilidad entonces solamente me dicen algo en un punto y un punto pues no existe. Tengo que hacer una suma o una integral. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que el espectro, cuando yo hacía espectros discretos, lo que hacía era, veía puntos. Ahora, en el caso continuo, lo que voy a ver es un continuo que me va a decir qué valores pueden ser más probables que otros. ¿Listo? Y si yo quiero calcular probabilidades, entonces la pregunta que tiene sensibilidad física, la que se puede hacer es no qué valor de cita puede ocurrir, sino en un intervalo de cita, cuál puede ser la probabilidad que yo encuentre algo. No en un cita, sino en cierto intervalo. Esa es la que yo voy a poder preguntarme. Entonces, algo que quiero que quede aquí claro es, no hemos hecho nada realmente nuevo. Lo único nuevo es que los estados propios del operador no pueden ser físicos. De resto, todo el resto, exactamente todo el resto sigue manteniéndose. Lo importante es que hemos establecido ya unos mecanismos para calcular. Y simplemente utilizamos dos visiones para describir ese espacio de estados. Déjenme hacer un paralelo para que a modo de resumen. Entonces, teníamos el espacio de Ketz. En el espacio de Ketz teníamos estados representados por Ketz. A ese espacio de Ketz le asociamos un espacio vectorial. En el caso discreto, ese espacio vectorial estamos asociándole coeficientes que van a ser las proyecciones en la base y los arreglamos en vectores. En el caso continuo, las proyecciones van a ser funciones de onda y son entonces funciones desde el espectro a los números complejos. Los operadores en el espacio de Ketz son funciones lineales, si son observables son hermíticos, y en el espacio vectorial, en el caso discreto, entonces en la representación vectorial tengo matrices. En el caso continuo también tengo matrices, pero entonces les vamos a llamar elementos matriciales, que van a aparecer entonces de una manera integral. ¿Sí? Su acción va a ser de manera integral. La proyección de un BRA con un KET o el producto interior en el espacio de KET se va a ver como productos interiores en el espacio vectorial de vectores y el producto interior que hoy definimos en el espacio de funciones de onda. Los valores esperados y en general los elementos matriciales con estados que no son de la base para un operador se pueden calcular utilizando las representaciones, bien sea vectorial, que sería un producto matricial entre vector, operador, vector, o un producto en el espacio de funciones de onda, que sería una integral doble en este caso, porque tengo como si fuera un producto de dos vectores con una integral, ahora tengo una sumatoria doble, de una función de onda compleja conjugada, el kernel del operador, los elementos matriciales y la función de onda
del estado beta en este caso. Y la traza, entonces veíamos que la traza del operador se puede ver como la traza de la matriz que lo representa. En el caso discreto, pues es simplemente una sumatoria de los elementos en la diagonal, y en el caso continuo es la sumatoria de los elementos en la diagonal, pero ahora es un continuo, o sea, unas integrales. Entonces, quiero que veamos que el poder de haber trabajado en el espacio de Ketz nos permite ir a través de ahora la representación continua sin mucho esfuerzo. No tuvimos que dedicarle mucho tiempo. Es cierto que pues las técnicas van a ser distintas. Antes estábamos muy tranquilos trabajando con vectores, ahora con funciones de onda pues tenemos que trabajar de otra manera, pero no es para nada una cosa distinta. Son dos cosas, son dos caras de la misma moneda. Por eso empezamos con el espacio de Ketz. ¿Qué nos quedaría? Pues ver qué hay que hacer, por ejemplo, con el cambio de representación, que lo hicimos con el caso discreto. Y eso, pues entonces lo dejamos para otra sesión. Espero que sigan cuidando, entonces nos estamos viendo. Hasta luego.